Muy buenos días. El tema que tenemos para hoy se llama innovación y clima laboral. Y vamos a ver entonces en qué consiste esto de la innovación. Nosotros, por decir algo, escuchamos siempre hablar a la gente del concepto de innovación, pero no tenemos quizá la idea de lo complejo y amplio que es este concepto. Entonces vamos a ver aquí, quizás de una manera más sencilla, más práctica, vamos a ver en qué consiste la innovación y cómo ella ayuda al desarrollo de las empresas. Tenemos entonces que la innovación organizacional es encontrar oportunidades internas en una empresa, es decir, descubrir todas esas habilidades que tiene el negocio en sus relaciones internas, en creatividad y apertura de información para que éstas puedan ser convertidas en oportunidades para que exista una verdadera cultura de innovación en todos los niveles de la empresa. Es preciso también señalar que la innovación organizacional se basa totalmente en compartir el conocimiento y en lograr el aprendizaje de los individuos que componen la compañía para crear así una cultura de cambio continuo y tomar el liderazgo productivo en la industria donde se encuentra la empresa. A ver, vamos a ver qué es esto. Tenemos que la innovación, ¿para qué las empresas o por qué las empresas deben innovar? Tenemos que partir primero de un hecho, que las empresas nacen para mantenerse en el mercado o en el campo, ¿verdad? Es decir, nadie establece un negocio o establece una empresa pensando en que va a ser transitorio, o sea, que la voy a abrir hoy y que posiblemente pues en una semana yo la tenga que cerrar. No, obviamente que los emprendedores, los empresarios, cuando ellos establecen una empresa es con el objetivo de que esa empresa permanezca en el tiempo. Sin embargo, hay un elemento importante que las empresas deben considerar y es que para que una empresa logre mantenerse en el mercado, ellas tienen que superarse a sí mismas. ¿Qué quiere decir esto? Si la empresa confronta una situación difícil, vamos a poner un ejemplo. En este momento todos sabemos que nuestro país, y no solamente nuestro país, sino que a nivel internacional, las empresas han tenido que innovar. ¿Por qué? Porque empresas que se dedicaban quizás a hacer negocios netamente presenciales han tenido que innovar utilizando la tecnología para poder continuar ofreciendo el servicio o vendiendo sus productos de otra manera. ¿Por qué? Porque la situación que tenemos, las condiciones en que está nuestro país, nos obliga a ser innovadores. Y no solamente en estos momentos, o sea, las empresas siempre tienen que estar innovando, porque no podemos quedarnos con algo que es bueno en su momento. Sin embargo, recuerde que la vida es dinámica. Nuestra vida en todos los sentidos es dinámica. ¿Qué quiere decir esto que es dinámica? Que está cambiando. O sea, que las cosas que hoy día son novedosas pueden quedar en cierto tiempo obsoletas. Es decir, usted compra un teléfono ahorita y ese teléfono quizás tenga una tecnología que es súper, ¿no? Pero al cabo de un tiempo, ese mismo teléfono va quedando obsoleto. Y por eso ustedes han visto los cambios, las transformaciones que ha tenido un teléfono a través de la historia, desde que nosotros estamos utilizando un teléfono celular. Ustedes pueden ver que anteriormente, cuando inicia esta tecnología de los teléfonos celulares, eran teléfonos quizás muy grandes, con poca capacidad, no tenían muchas opciones y sin embargo hoy día un teléfono celular es prácticamente una computadora de bolsillo, que usted con ese teléfono, siempre y cuando pues tenga algunas herramientas, usted lo puede utilizar para muchísimas cosas y no solamente para recibir y llamar, sino que también puede hacer otras cosas con él.
Asimismo son las empresas. O sea, una empresa que no cambia su forma, que se mantiene de una manera, por decir siempre haciendo lo mismo, llega el momento donde estas serán absorbidas por otras que quizás tengan una mejor organización. Es decir, vamos a pensar un poquito. Creo que ustedes debieron haber conocido en su momento las empresas Romero. Las empresas Romero era una tienda de departamento al inicio. Sin embargo, ella mantuvo su estructura de tienda de departamento y no innovó, o sea, se quedó igual, no hizo nada, vinieron otras empresas, otros supermercados y hoy día ustedes saben que Empresa Romero fue comprada por otras empresas. ¿Por qué? Porque ellos no cambiaron su forma, se mantuvieron con los mismos esquemas que eran muy buenos en su momento, pero que con el tiempo se hicieron obsoletos. Entonces, de esto trata la innovación, de estar siempre cambiando, siempre innovando. Si tú tienes un producto, ok, el producto hoy día está muy bueno, el envase es llamativo, pero llega un momento donde ese envase tú tienes que hacerle cambios también porque se queda obsoleto. Luego tenemos aquí, si nos vamos a este otro punto, y aquí yo les tengo una imagen. Esta imagen explica los elementos o los aspectos que se consideran relacionados al tema. Tenemos entonces que, ¿qué nos trae la innovación? Dice que libera el potencial creativo. ¿Por qué decimos que libera el potencial creativo? Pues porque le permite a las personas innovar, crear, hacer cosas diferentes, tomando como base quizás lo que tenemos, pero incursionando en campos diferentes. Luego tenemos que también mejora los procesos internos. Obviamente dentro de las organizaciones, nosotros tenemos que estar claros que hay procesos internos y que hay procesos externos. Que los procesos internos son los que nosotros manejamos dentro de la organización y que estos a su vez tienen que cambiar para que la empresa sea innovadora. De lo contrario, entonces, podemos tener el riesgo de desaparecer. Por decir algo, una empresa que realiza su factura de forma manual, quizás en el momento funciona, pero luego, si la empresa quiere innovar, ella tiene que automatizar todos sus procesos. Es decir, que ya esa factura que la empresa hacía de forma manual, la empresa va a innovar haciéndolo de forma tecnológica, utilizando una impresora, etcétera. Luego tenemos aquí la innovación organizacional, genera valor y crea una cultura de proactividad. ¿Qué significa entonces la palabra proactividad? Cuando nosotros hablamos de que una persona es proactiva, ¿a qué creen ustedes que nos referimos? Pues nos referimos a que esa persona piensa por delante de la acción. Es decir, si yo salgo a la calle hoy y resulta que cuando estoy en calle Cuarta cae un chubasco, me mojo, ok, me tengo que regresar a mi casa porque me mojé. Pero si yo soy proactiva, mañana que yo voy a salir a la calle, lo primero que yo voy a hacer es echar un paraguas a mi cartera porque yo voy a pensar, me voy a llevar el paraguas por si llueve, no me vaya a mojar de nuevo. Eso es la proactividad, anticiparse a eventos o a situaciones que ya puedes tú haber vivido y que quieres entonces cómo estar preparado para eso cuando vuelva a ocurrir, o que no has vivido, pero estás preparándote para no vivir quizás un momento, un evento que afecte al comportamiento de la organización o de la empresa. Luego tenemos aquí que crea apertura de información. Obviamente, cuando nosotros hacemos buen uso de la innovación, creamos apertura de información, porque damos luces
o orientamos a la empresa hacia cambios significativos que obviamente le van a favorecer en su desarrollo. Luego vamos aquí a hablar sobre el clima laboral. Cuando nosotros hablamos de clima, si nosotros hablamos del concepto como tal de clima, podemos pensar que clima, por decir algo, si hablamos del clima de Panamá, nosotros podemos decir que nuestro país tiene un clima tropical. Podemos decir que en nuestro país hay un periodo de tiempo de meses que llueve mucho, otros que hace mucho sol, pero cuando nosotros hablamos del clima laboral, nos referimos al ambiente que se maneja dentro de una organización. O sea, ¿cuál es ese ambiente que se maneja dentro de la empresa? Entonces, de forma conceptual, podemos ver que el clima laboral... No. El clima laboral es el ambiente que se respira en el medio en que los trabajadores llevan a cabo sus distintas labores. Un concepto que se encuentra condicionado por factores propios de la percepción y las características de los empleados, pero también por las acciones de la empresa. En términos, además, se refiere al estado de ánimo de los miembros de una organización y de cómo éste influye en los resultados del negocio. Entonces, veamos, fíjense lo que dice el concepto, que es el ambiente que se respira en el medio en que los trabajadores llevan a cabo sus distintas labores. Cuando las empresas mantienen un buen clima laboral, el desempeño del colaborador es mucho más eficiente. Obviamente, el clima laboral no es dejar hacer al empleado todo lo que el empleado quiera dentro de las organizaciones. No, significa que debe haber un equilibrio entre lo que el empleado o el colaborador de la empresa puede hacer, esto fundamentado en sus leyes, en sus políticas, en sus reglamentos, y lo que la empresa está dispuesta también a hacer por el empleado, siempre y cuando esté enfocado en lo mismo, en las reglas, en los reglamentos, en las políticas. Entonces, cuando la empresa logra mantener ese equilibrio de un buen clima laboral, se supone que tanto la empresa como el trabajador tiene que tener éxito porque su trabajo lo hará de una manera más eficiente. Entonces tenemos que el estado de ánimo que se maneje dentro de la organización es fundamental para que la empresa tenga un buen desarrollo o una buena productividad. Recuerden, ¿qué hace el empleado o el trabajador o el colaborador, como se les quiera llamar, dentro de una organización? Ellos crean valor para la empresa. Cuando nosotros hablamos que el empleado o colaborador crea valor para la empresa, nos referimos que las funciones, las tareas, las actividades, las responsabilidades que maneja este colaborador dentro de la empresa redundan en beneficio económico, no solamente de la empresa, sino también del trabajador. Es decir, la empresa como tal tiene sus objetivos generales. El empleado como tal tiene sus objetivos personales. Pero en la medida que la empresa logre sus objetivos generales, el empleado o colaborador también debe lograr sus objetivos personales. Es decir, si yo trabajo en una empresa, por decir algo, un banco que genera muchos dividendos de forma anual, el empleado debe de alguna manera ser retribuido con esos beneficios que la empresa tiene. Esto es cuando las cosas les va bien a un banco, ¿verdad? Pero ¿qué pasa si al banco le va mal? Por decir, este 2020 ha sido un año sumamente difícil para todas las empresas
obviamente eso se va a ver reflejado también en los objetivos del empleado, porque quizás hay un empleado que haya considerado comprar una casa, pero resulta que por el asunto de la pandemia se paraliza esa compra de esa casa, porque quizás lo mandaron del trabajo a trabajar medio tiempo a su casa, reduce su salario y esto a su vez obliga a que ese empleado reestructure quizás esa opción que tenía de compra de una casa, porque obviamente si yo ganaba $800 y ahora estoy ganando $400, yo voy a tener que reconsiderar el hecho de comprar una casa en este momento, o un carro o cualquier cosa, porque no estoy recibiendo los mismos ingresos que antes de esta pandemia. Entonces, en función de eso, es importante también que la empresa se mantenga en un estado óptimo. ¿Y cómo la empresa logra mantenerse en un estado óptimo? Cuando todos trabajan al mismo ritmo de la empresa. O sea, si unos alan para la izquierda y otros alan para la derecha, obviamente no hay una fuerza o la fuerza se disipa. Entonces, lo importante aquí es que todos trabajen con el mismo objetivo. En la medida que todos en la organización trabajen con el mismo objetivo, los objetivos generales se van a fortalecer y esto a su vez va a favorecer a todos los miembros de la organización. Luego de allí tenemos que la importancia del clima laboral. Hay muchísimas cosas que se pueden considerar importantes en el ambiente laboral. Sin embargo, les voy a hacer mención quizás de los más importantes, los más relevantes, los más significativos. Tenemos entonces que un buen clima laboral mejora la productividad de los empleados y uno malo, todo lo contrario, de hecho genera conflictos que no se para que no se alcancen los objetivos. Si existe un buen clima laboral, pues todo está bien, pero si es lo contrario, que es un mal clima laboral, pues afecta y crea conflictos dentro de la organización. Tenemos también que un buen clima laboral genera un sentimiento de pertenencia a la empresa por parte de los empleados. Cuando las personas sienten que su trabajo sirve para algo, que para generar dinero a la compañía, su compromiso aumenta. Se trata de una cuestión cada vez más importante para los candidatos y está ligado a otro concepto, el salario emocional. Entonces, vamos a ver qué significa esto. En la medida que las personas tengan sentido de pertenencia de lo que están haciendo, de su trabajo dentro de la empresa, ¿qué significa entonces ese sentido de pertenencia? Significa que yo me siento dueño de la empresa, que yo me siento parte de esa empresa, aunque no sea yo el dueño. ¿Cómo yo lo evidencio? Con mi trabajo, con mi responsabilidad, con estar siempre dispuesto a dar lo mejor por esa empresa. De esa manera yo demuestro mi sentido de pertenencia, o sea, me importa la empresa. Y no solamente utilizo la empresa como una medida o como una opción para yo tener una retribución económica y yo poder satisfacer mis necesidades, que son importantes. Pero también es importante que sepamos que si la empresa no tiene éxito, pues el colaborador o el que conforma la organización, de hecho, tampoco lo va a tener. Tenemos también que si no cuidamos del clima laboral de nuestra organización, nos estaremos exponiendo a una potencial fuga de talento. ¿Qué quiere decir esto? Si dentro de las organizaciones usted tiene un equipo humano responsable, capacitado, comprometido y sobre todo idóneo, es importante que la empresa de una u otra manera mantenga ese talento humano y no dé la oportunidad de que haya fuga de ese talento. ¿Por qué? Recuerda que cuando nosotros llegamos a una empresa
nosotros traemos trae el empleado, trae consigo un potencial, un conocimiento ya parte de él. O sea, lo que aprendió, lo que estudió, las experiencias que ha tenido laboral, son parte de su, como quien dice, de su capital intelectual. Entonces, ese capital intelectual que yo traigo, quizás porque he trabajado en diferentes lugares, porque estudié, porque tengo una maestría, porque tengo un posgrado, porque tengo un doctorado, ese es mi capital humano. Que cuando yo voy a una empresa, yo llevo mi capital humano porque ese es mío y yo lo aporto a la empresa para que la empresa sea exitosa. Entonces, cuando la empresa tiene un potencial humano con mucho capital intelectual, las empresas tratan siempre de, como quien dice, de mantener ese talento humano o ese capital humano en la organización de muchas maneras, no solamente la parte económica, sino también la parte del clima laboral, las buenas relaciones, etcétera, para evitar que haya una fuga de ese potencial humano. Luego tenemos aquí que cuál es la regla o cuáles serían las reglas de oro de un buen clima laboral. Tenemos que lo primero, debe haber una buena comunicación y debe ser bidireccional, no unidireccional. O sea, no es que yo como jefe pues solamente doy órdenes sin esperar que mis colaboradores o mis empleados pues digan o aporten alguna idea al respecto. Debe haber un sentido de igualdad. O sea, todos dentro de las organizaciones son importantes, desde la persona que limpia hasta el gerente general de la empresa. No podemos pensar que una persona, porque trabaja o hace un trabajo no calificado, ¿verdad? No tiene igual valor que aquel, pues, que tiene que tener algún grado académico para poder desarrollar las funciones. O sea, todos son importantes, porque imagínense un colegio donde hay 1000 estudiantes y se queda sin personas que limpien. ¿Usted se imagina lo que va a pasar allí? Y no solamente la parte de la higiene, sino también la parte de la salud. Una persona, un lugar donde no hay quien limpie los baños, eso podría ocasionar incluso muchas enfermedades. Entonces, todos son importantes. Buenas relaciones humanas. Las buenas relaciones humanas son fundamentales dentro de las empresas y estas se logran haciendo relaciones más, como quien dice, más formales o más profundas. ¿Cómo? De repente reunirse para celebrar un cumpleaños, hacer reuniones cuando a uno de los empleados le dan su casa nueva, hacer una reunión cuando alguien se casa, etcétera. Todas esas son relaciones que pueden fortalecer también el clima laboral en la organización. La motivación. Es importante saber que la motivación no solamente es a base de dinero, incluso grandes estudiosos del comportamiento humano y de la parte emocional y laboral de las organizaciones han demostrado que no es solamente el dinero una forma de motivación constante. ¿Por qué? Porque el hombre, por naturaleza, siempre tiene necesidades que satisfacer. Es decir, el hombre satisface una necesidad y luego de satisfacer esa necesidad, él va creando otras necesidades. Y justamente eso es lo que se le llama motivación. Porque nosotros, incluso para pararnos de nuestra cama, tenemos que tener motivación, de algún modo o de algún tipo. De lo contrario, por eso que ustedes han visto que hay muchas personas con problemas mentales, problemas de falta de motivación, personas deprimidas. Cuando una persona se deprime, son personas que no tienen motivaciones, o sea, que nada les motiva, nada les llama la atención, y son personas que pueden quedar postradas en una cama por 1 o 2 semanas sin hacer nada,
porque no tienen ganas ni de bañarse, ni de comer, incluso ni siquiera de comer. Entonces, fíjense lo importante de la motivación en todos los aspectos de la vida del ser humano. Luego tenemos aquí la flexibilidad horaria. Pues la flexibilidad horaria es un concepto muy importante dentro de las empresas, pero no es tan fácil lograr una flexibilidad horaria, porque, ejemplo, si tú tienes una empresa donde hay un horario de trabajo, tú no puedes entonces decirle a cada uno, pues usted trabaje a la hora que usted quiere. Quizás esto de flexibilidad horaria puede aplicar en algunos casos, ¿verdad que sí? Pero no en todos los casos. Por decir algo, cuando hay una colaboradora que da luz, por ley, esa colaboradora tiene derecho a 1 hora para amamantar a su cría o a su bebé. Entonces, en este caso, pues sí se puede hablar de una flexibilidad horaria. ¿De qué manera? Pues se les da la oportunidad a esa madre, se puede conversar con ella y llegar a algún acuerdo de qué le favorece a ella más, si esa hora que le vas a dar, se supone que se la puedes dar en la hora del almuerzo, o si ella prefiere que esa hora se le dé al final del día de la jornada de trabajo. Entonces, ahí sí puede existir una flexibilidad horaria. Buena remuneración. La remuneración de un empleado debe ir acorde con los ingresos de la empresa. Si un empleado percibe que la empresa genera muchos ingresos y que él tiene una mala retribución, esto puede ser motivo de falta de motivación y de desánimo y de un mal clima laboral. Reconocimiento oportuno. Al colaborador hay que darle reconocimiento de cuando hace cosas buenas. Cuando el trabajo es bueno, reconocerle su trabajo, pero también es importante saber que donde hay derechos, también hay deberes. O sea, si hay reconocimientos por las cosas buenas, también es importante considerar que habrá llamados de atención cuando las cosas no se hacen correctamente. Debe haber un buen liderazgo. Quien dirige la organización debe ser un líder. Recuerde que cuando usted se le asigna una posición, se supone que el liderazgo es innato. Hay mucha gente, hay muchos autores que hablan que el liderazgo es innato. Otros dicen que el líder se hace. Y siempre ha habido como decirle, ese interrogante de si el líder nace o el líder se hace. Pues en el caso de los gerentes de empresa, de los jefes de departamento, ellos son líderes impuestos. Cuando nosotros hablamos de un liderazgo impuesto, significa que usted quizás no tiene esas características de líder, pero el puesto te obliga a ejercer una posición de liderazgo. Entonces, pues te toca aprender a dirigir, te toca aprender a ser líder, porque recuerde que el líder es quien anima a la acción y forma parte de la acción. O sea, yo no soy un líder si digo nada más haga. El buen liderazgo es aquel que dice hagamos. O sea, hagamos esto, hagamos lo otro, pensemos esto, pensemos lo otro. Hay que tener un buen liderazgo dentro de las empresas y debe haber confianza. Cuando nosotros hablamos de la confianza, nos referimos a que debe haber una buena relación entre toda la organización, que haya la confianza de conversar, quizás una situación que pueda estar afectando a la organización o a la persona que conforman la organización y haya la confianza de hacerlo. A ver, entonces, con este tema aquí terminamos el tema del día de hoy y vamos entonces a hablar sobre la actividad. Tenemos que la actividad número 5 es la que tienen ahorita en la plataforma y también ustedes la van a encontrar en su módulo instruccional y la misma dice lo siguiente: después de leer el tema 2, debes investigar y elaborar un cuadro comparativo sobre las características de las empresas según su tamaño.
debes utilizar el formato asignado. Ahí se te adjuntó un formato. ¿Cuál es? Aquí está. Este es el formato que usted va a utilizar para hacer este trabajo. No lo haga sin este formato porque no va a estar correcto. ¿Ok? Yo le recomiendo, usted copia este formato en Word porque obviamente es más fácil trabajarlo. Usted lo pasa a Word, desarrolla su actividad, lo guarda en PDF y lo sube entonces a la plataforma porque de esa manera pues es mucho mejor subir información a la plataforma. Entonces, en ese formato usted puede observar allí que usted tiene que establecer las características de quién, de la microempresa, de la pequeña empresa, de la mediana empresa. Luego viene el tamaño, o sea, ¿qué se considera como el tamaño de una empresa, de una microempresa? Ahí usted pone las anotaciones. La rentabilidad, ¿cuánto debe generar o cuánto genera una empresa considerada una microempresa, una pequeña empresa o una mediana empresa? La funcionalidad de la sociedad, o sea, cómo funcionan ellas, y luego una pequeña conclusión. Este es el formato que usted va a utilizar para esa tarea. Ok, entonces vamos a ver aquí ahora, vamos a entrar a ver la parte de mercadeo y publicidad. Ok, vamos a ver aquí. El tema que tenemos para hoy se llama el comportamiento del consumidor e investigación de mercado. Vamos a ver entonces en qué consiste esto del comportamiento del consumidor. ¿Qué será esto? Primero tenemos que partir. ¿Quién es el consumidor? El consumidor, obviamente, es la persona, valga la redundancia, que consume un producto o servicio, o que compra un producto o servicio. Entonces tenemos que el concepto dice lo siguiente: el comportamiento del consumidor es aquella parte del comportamiento de las personas y las decisiones que ello implica cuando están adquiriendo bienes o utilizando servicios para satisfacer sus necesidades. Es la forma en que la persona o la manera en que la empresa o los vendedores del producto o servicio logran captar la atención de ese cliente o de ese consumidor. Luego tenemos que existen factores que influyen en el comportamiento del consumidor. Vamos a ver cuáles serían estos factores. Ahora, son muchos factores que influyen en el comportamiento del consumidor. Existen factores quizás psicológicos, culturales, económicos, diversos. Vamos a ver entonces cada uno de ellos. Tenemos que el primer factor es la cultura. ¿Qué es cultura? O sea, si nosotros nos preguntamos qué es cultura, quizás todos sabramos o sepamos qué es la cultura, porque ese es un tema que hemos escuchado desde que estamos en la escuela. Pero vamos a ver entonces aquí, hablando de mercadotecnia, qué es la cultura. Tenemos que la cultura es el modo de vida de una comunidad o grupo. O sea, es la forma o el comportamiento de una comunidad o grupo. Y ese comportamiento de una comunidad o grupo se va transmitiendo de generación en generación. Por eso se le llama que es cultura, porque se transmite de unos a otros, con el fin de encajar en un grupo cultural. Un consumidor debe seguir las normas culturales que se encuentran formalmente manifiestas y aquellas que son tácitas. Luego tenemos, para continuar con el tema, por ejemplo, para encajar en una comunidad islámica, el sujeto no puede consumir carne de cerdo,
Por otra parte, entre los jóvenes de cualquier comunidad se espera que alguien que quiere integrar el grupo vista como ellos. Esto es cultural, o sea, esa cultura o su cultura exige eso, que usted no puede comer carne de cerdo. Obviamente, si usted llega a una comunidad islámica a comer carne de cerdo, usted va a ser mal visto por esa comunidad. Y yo no me atrevería a llegar a un lugar donde ellos a comer carne de cerdo sabiendo que ellos ni siquiera en un supermercado te venden carne de cerdo. Usted va al City Mall, que ellos pertenecen a esa comunidad islámica, y usted no encuentra en City Mall nada, ningún producto a base de carne de cerdo. Porque como ellos no lo consumen, tampoco lo venden por cuestiones culturales. Igual, otra cosa que usted tampoco va a encontrar allí es alcohol, porque su cultura no consume alcohol. Incluso la vainilla, que tiene base de alcohol, no te venden vainilla, usted no busca una vainilla porque culturalmente estos productos no son utilizados por ellos. Entonces, de eso se trata. Tenemos aquí también que, en otras palabras, las normas culturales definen lo que un consumidor puede o no puede comprar. ¿Ok? Luego tenemos el estilo de vida. Tenemos que el estilo de vida de cada persona generalmente es determinado por su cantidad de ingresos monetarios. Si un sujeto tiene ingresos altos, se espera que mantenga un estilo de vida relativamente determinado. Claro está que esto juega un papel muy importante en el comportamiento del consumidor. Obviamente, si yo voy a vender un Mercedes-Benz, o yo voy a vender un BMW, o voy a vender un carro muy costoso, yo no voy a tener el mismo mercado para vender ese producto, porque obviamente yo tengo que establecer mi mercado hacia esas personas con ese poder adquisitivo elevado que le permita comprar un carro de este tipo. Ahora, si yo voy a vender quizás un carro más económico, un Hyundai, sedán, etcétera, entonces obviamente yo voy a tener otro mercado, porque quizás personas que trabajan en un banco, que tienen un salario, sí pueden pagar la letra de un carro de ese valor. Entonces, a eso se refiere el estilo de vida. E igual, el estilo de vida cambia. Por decir algo, una persona que no tiene dinero no va a comprar un yate. Es ilógico. Primero, porque cuesta mucho, y segundo, porque no va a tener los recursos. Igual, una persona que no tenga las facilidades económicas no te va a comprar un avión. Eso lo va a hacer alguien que tenga dinero para comprar un avión, ¿verdad? Entonces, a esto se refieren los estilos de vida. La influencia del estilo de vida en el comportamiento del consumidor determina sin mediación el hecho de que si la persona tiene menores ingresos que otras, no tendrá acceso a ciertos productos y servicios que se encuentran por encima de su escala socioeconómica. Es decir, cada quien se ajustará a sus ingresos económicos. Obviamente, si yo no me ajusto a lo que yo gano o a los ingresos que yo percibo, lógicamente siempre voy a estar endeudado, porque estoy gastando más de lo que yo recibo. Entonces, es importante también considerar esto, que una persona no va a ser capaz de comprar un producto de un precio quizás muy exorbitante, porque sus ingresos no se ajustan a ese tipo de producto. Aquellos que tienen altos ingresos usualmente experimentan que desciende en su nivel socioeconómico al consumidor bienes de bajo precio. O sea, cada quien va a comprar dependiendo sus necesidades. Esto también tiene mucho que ver con el movimiento de las empresas. Una empresa, obviamente, que sabe que la capacidad de compra de sus personas o de las personas que asisten a su empresa es bajo, ellos van a tener opciones. Por decir algo, usted va
a City Mall y usted encuentra precios diversos para todo el mundo. O sea, hay para todo tipo de ingresos económicos. Si usted quiere comprar un producto más costoso, pues entonces usted se va al área de boutique y ahí usted puede comprar ropa de marca y caras, un Hugo Boss, que estaba viendo yo un día que fui a ese lugar, que un suéter Hugo Boss te cuesta 130 balboas. Quizás yo no voy a comprar un suéter Hugo Boss porque no tengo la facilidad económica para comprar un suéter tan costoso, pero haya personas que quizás sí estén dispuestos a pagar 130 balboas por un polo. O sea, eso depende también de su nivel económico. Ok, entonces nosotros continuamos con este tema en la siguiente clase y vamos a hablar de la tarea que está aquí planificada para esta semana. Tenemos entonces que usted tiene la tarea número 5 y trata sobre elaborar un mapa conceptual creativo sobre la segmentación de mercado. Entre los criterios se considera que sea preciso, que sea analítico y que sea coherente. Y aparte se presentan los criterios que se van a considerar. Así que, ¿alguna pregunta al respecto? Sandy, No, ¿tienes profe. alguna pregunta? No, profe. Me alegro. La próxima semana continuamos con el tema de mercadotecnia porque son las 8:52 ya. Así que si no tienes ninguna consulta, un placer haberte atendido y nos vemos la próxima semana.